Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio. Bienvenidos a este canal Astro Arcana. Y en esta ocasión voy a hacer un video que, bueno, llevaba tiempo dándole vueltas de decir lo hago, no lo hago. Pero bueno, me he decidido hacerlo porque creo que tengo aportes valiosos respecto al tema. Y bueno, este tema es cómo he dejado el alcohol gradualmente, porque creo que me llegué a topar con información muy valiosa respecto a cómo dejarlo o cortarlo para siempre, o al menos si no para siempre, tener una relación mucho más sana con el alcohol. Y bueno, voy a platicar cómo es que yo concibo el alcohol, cómo es que ahora lo veo, cómo llegué a estas conclusiones y también cómo empezó mi camino hacia el alcoholismo, cómo empecé a descender hacia el alcoholismo y cómo empecé a salir de ahí. Bueno, empecemos con cómo yo fui cayendo en el alcoholismo. Yo era un joven de 14, 15 años, pues bastante sano. Los videojuegos era lo que principalmente yo jugaba y no salía casi a fiestas, o sea, era dificilísimo que saliera a fiestas. Todo el bachilleres, todo mi bachillerato, pues me la pasaba encerrado jugando videojuegos con mis hermanos. No bebía alcohol. De hecho, en ese punto yo era muy de burlarme mucho de la gente que bebía alcohol y decir, borrachos, ¿no? Yo jamás voy a tomar alcohol. Muy ingenuamente decía estas cosas, ¿no? Entonces, es cuando entro a la universidad, donde el ambiente empieza a ser cada vez más estresante, que es algo que he visto muy notorio. Ahorita que estoy estudiando un doctorado, veo a los alumnos de licenciatura que por la presión o por el estrés que hay en el entorno académico, pues la forma más fácil en la que encuentran para desestresarse es yéndose a fiestas y alcoholizándose. Y vaya, esto no solo ocurre en la licenciatura, también ocurre en la maestría, incluso en el doctorado. La gente que vive una vida estresante termina yéndose a bares, a antros, a beber alcohol y hacer de todo, ¿no? Yo estuve ahí, estuve en esos entornos, entonces a mí pues no me lo cuentan como es, yo lo viví de primera mano. Y no solo esto en el entorno académico, ¿no? También en los entornos laborales es muy común el alcohol. Bueno, entonces entré a la universidad y es ahí donde empiezo a caer en el alcoholismo, porque al principio es muy inocente cómo se va colando el alcohol en nuestras vidas, porque al principio es como te tomas unas cuantas copas, vas con tus amigos, te la pasas muy bien, todos echan las cervezas y bailan y cantan y se ríen y te la pasas muy bien, ¿no? Las primeras veces. Y bueno, pues yo empecé a salir, digamos, una vez cada 2 meses, una vez cada mes, y de repente ya necesitas salir un poquito más, ¿no? Para alcanzar justo los niveles de euforia o de bienestar que el alcohol te da. Al principio también empiezas a tomarte a lo mejor una, 12 cervezas, 3 cervezas y ya te sientes como borracho y desinhibido y con ganas de platicar. Yo para esto siempre fui una persona que en el alcohol nunca fui mala copa, o sea, porque hay gente que se transforma, ¿no? Se pone agresivo o reacciona muy mal al alcohol. Y yo por el contrario, ¿no? Hasta a mí me decían, es que eres más chido cuando estás borracho. Y yo así de, ok, este, porque soy una persona que tiende más a la introversión, o sea, soy más introvertido, entonces cuando bebía alcohol en grandes cantidades, solía ser más extrovertido y expresarme de forma mucho más natural con las personas, que es algo que he estado trabajando aún en estas fechas, pues he estado trabajando en desenvolverme de forma más natural con las personas con las que convivo en mi día a día y sin alcohol, ¿no? O sea, tener esta apertura de personalidad, pero en sobriedad total. Comencé a salir cada vez más y más con mis amigos de la licenciatura. Al principio eran, como les decía, una vez por mes, una vez cada 2 meses y cada vez empecé a ser más frecuente. Y curiosamente el alcohol va creando resistencia, empieza
empiezas a necesitar más cantidad de alcohol para llegar a tener el mismo efecto, ¿no? Que las primeras veces, cuando antes te tomabas 2 cervezas, de repente ya necesitas 1 litro de cerveza para empezar a sentirte borracho. Si no llegas a ese tope, no alcanzas los mismos efectos. Entonces empecé a tomar más, empecé a salir más con mis amigos y bueno, ya llegó un punto donde empecé a conocer a personas que ya estaban más en sintonía con el mundo del alcohol. O sea, eran personas que salían cada fin de semana. Entonces yo en algún punto ya no salía tanto con mis amigos de la universidad, sino con otros amigos cercanos a mi casa, que, bueno, ellos tomaban esto del alcohol y de salir de fiesta de forma más habitual, más casi un deporte. Entonces empecé a salir con personas que tenían un consumo de alcohol mucho más serio, por decirlo así. De repente ya era una vez por semana, cada fin de semana era salir y salir. Para esto recuerdo que hubo un momento en el cual empecé a salir más. En ese momento yo andaba con una chica que era más chica que yo, y que bueno, esta chica empezó a cambiar, que es algo bien natural. O sea, uno no permanece con la misma ideología a los 14 que a los 21 años. Entonces esta chica empezó a cambiar mucho su forma de pensar, algo muy natural, y yo ya no me adapté a esa nueva forma de pensar de ella. Entonces ella decidió terminar la relación conmigo y ahí yo tuve una muy mala gestión de mis emociones, porque en vez de llorar o de tratar de expresar esa tristeza que me producía el haber terminado esa relación, empecé a salir de fiesta. Y ahí es cuando empecé como se me metía este gusanito de, bueno, si ella ahorita está con otra persona o a lo mejor está saliendo de fiesta con otros, con sus amigos o cosas así, yo también voy a hacerlo. Y lo voy a hacer mejor que tú. O sea, era un pensamiento que me venía y que siempre me motivaba a estar saliendo. A partir de ese punto, que fue más o menos como a mis 21 años, empecé a salir casi religiosamente cada fin de semana, cada sábado, ¿no? Era de buscar tocadas o buscar fiestas o lo que fuera, con tal de no estar solo en mi casa y evitar ese sufrimiento que me producía el haberme encontrado en dejar esta relación. Y a partir de ahí agarré el hábito del alcohol. Y salía ya sea con mis amigos de la licenciatura o amigos de mi casa, quien fuera. O sea, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Y en base a esto, en el mundo del alcohol, pues te encuentras a gente que también está herida, muy, muy herida, muy triste, porque el alcohol enmascara mucho la tristeza que hay de fondo. Ahorita voy a hablar un poco más de cómo es que empecé a concebir después el alcohol. En ese momento, pues yo nada más era como, ni siquiera veía al alcohol con la dimensión que realmente tiene. Era más bien como, pues todos lo hacen, nosotros vamos a hacer lo mismo, entonces nos la vamos a pasar bien, nos emborrachamos un rato y ya, ¿no? Entonces sí empecé a conocer personas, sobre todo chicas que también estaban en el mundo del alcohol y pues uno a los 21 años es muy tonto y a nivel sexual pues yo me compartí con muchas personas, no exagerado, o sea, 1 o 2 personas, pero me compartí mi energía sexual con personas con las que no debí de haberlo compartido, por pura ignorancia, claro. Luego de ahí tuve una especie de tocar fondo, un tocar fondo un poco leve, no fue tan drástico, y dejé de consumir alcohol. Luego terminé mi licenciatura, comencé a trabajar y cuando comienzo a trabajar conozco a una chica de la cual me enamoro y ella se enamoró de mí y comenzamos a salir. Eh, Empezamos a entablar una relación pues sentimental y resulta que esta chica también tenía esta sombra del alcohol, una sombra bastante, ¿cómo decirlo?, bastante presente. Entonces, cuando los dos comenzamos a salir, ahí fue cuando realmente empecé a tomar de forma mucho más habitual y una forma muy,
dura. Necesito un poco de agua. Ya era de salir casi diario, o sea, cuando empezamos a andar, literalmente casi diario nos tomábamos una o dos cervezas. O sea, a veces un miércoles o un martes nos salíamos del trabajo y como cuando trabajas, pues digamos, lo que yo extraño a veces de trabajar es que una vez que sales de ahí ya no hay otras responsabilidades más que salir y tienes dinero disponible. Entonces sales y bueno, con esta chica me ponía unas borracheras épicas, a veces entre semana. Y, y cuando eran los fines de semana, pues todavía más, ¿no? Era de que empezábamos a tomar desde el viernes y a veces no parábamos hasta el domingo muy temprano. Entonces era como muy habitual con esta chica empezar a desarrollar un alcoholismo muy, muy fuerte. Y aparte era muy, ¿cómo decirlo? Era muy paradójico el que curiosamente el alcohol nos unía tanto porque teníamos la misma sombra del alcohol. Y curiosamente esa misma sombra fue la que terminó con la relación. Pero jamás lo vimos como si el alcohol fuera un problema, ¿saben? Más bien era como si fuera completamente normal, como si las cosas fueran así. Como todo esto es socialmente aceptado, entonces no pasa nada. El alcohol es un factor que está en todas las personas, como que uno lo da por hecho. Entonces jamás a mí se me pasó por la mente que el alcohol fuera un factor importante en el fracaso de esa relación. Nunca se me ocurrió, o sea, ni a ella, supongo, porque era como muy natural para nosotros salir y tomarse cervezas, ¿no? Y exploramos, o sea, nos íbamos a probar cervezas artesanales, los fines de semana precopiábamos tomando una cerveza artesanal y luego íbamos a un antro o a un concierto y ahí seguíamos bebiendo, cosas de ese estilo. Entonces, después termino con esta chica y yo me quedo con un alcoholismo severo. Después, bueno, también antes de terminar con ella, mi mamá fallece en el 2017 a causa de un cáncer de hígado. Y bueno, esto me hundió todavía más en el alcohol. Ahí es cuando ya empecé a ocultar las emociones por la pérdida de mi mamá y las empecé a ahogar en alcohol. Entonces esta chica, yo creo que vio algo muy oscuro en mí, de decir, este tío se está yendo por un camino que yo no me quiero ir, y ella termina la relación conmigo, pero yo también ya no me sentía tan bien con ella. Sentía que ya había muchas diferencias. Entonces terminamos la relación y en ese momento es cuando yo realmente agarro la fiesta fuerte. Hubo mucha promiscuidad, no con muchísimas personas, era más bien con... Nunca fui alguien que me acostara con una persona que jamás conocí, que no conociera, pero me acostaba con alguna que otra amiga que tenía en ese momento. Y eran personas que también eran dadas al alcohol, que precisamente no era algo que en sobriedad yo haría, ni ellas tampoco. Más bien era que ya estábamos borrachos y se daban las situaciones en el lugar y en el momento y terminábamos por acostarnos. Y esto me hace sentir cada vez más vacío, más con falta de energía en mi día a día. En la semana me sentía fatal, solo esperaba el fin de semana para poder salir de fiesta y desahogarme, a sacar a pasear la sombra, por ahí como dicen. Entonces llega un momento donde ya no me la estoy pasando nada bien. Y bueno, algún factor que me ayudó mucho es el haber consumido dietilamida de ácido lisérgico, que no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, en mi caso me ayudó a abrir un poco los ojos de decir, ok, no te estás yendo por un buen lugar, ¿no? Todavía frecuentaba mucha gente que, que solía beber de forma muy deportiva. Mi récord personal, por decirlo así, no es algo de lo que me siento orgulloso, pero a veces no dormía, o sea, literalmente de una fiesta me iba a otra fiesta sin haber dormido, a veces todavía alcoholizado. Y pues más o menos
creo que 2 o 3 fiestas fue lo máximo que aguanté, unas 40 y tantas horas despierto, sin dormir absolutamente nada. O sea, no me siento orgulloso de eso, fue algo que en su momento lo hice y terminé pues hecho un polvo. Y sí, o sea, realmente fue duro, güey, haber estado en esos entornos. Eh, y con personas que a veces eran personas realmente peligrosas. O sea, recuerdo alguna vez en una fiesta donde un tipo sacó una navaja y quería literalmente rayarle la cara a otro que se había dormido, y yo le dije, no, espérate, ¿qué quieres hacer? ¿No? Agarré, le tiraron esa navaja y yo la escondí debajo de un mueble. O sea, yo dije, ¿dónde estoy, no? O sea, ¿qué hago aquí con estas personas peligrosas? O sea, me metí en muchos entornos, muchos escenarios muy peligrosos, y todo porque estaba alcoholizado. O sea, como que uno cuando está alcoholizado no mide consecuencias y hace cualquier estupidez. O sea, es la pura verdad, y yo caí en muchos de esos entornos. Afortunadamente nunca me pasó nada, pero de milagro. O sea, porque realmente la cantidad de situaciones en las que me metí fue, vaya, o sea, de locura. Y pocas veces he hablado de estos escenarios en los cuales me llegué a meter por haber consumido alcohol. Incluso, bueno, de las cosas más locas que llegué a hacer es con un amigo o con varios amigos a las 2 3 de la mañana a algunos panteones. Bueno, a un panteón que está aquí por Iztapalapa, por Cerro de la Estrella. Y bueno, llegamos a escuchar cosas realmente, pues sí, todos los fenómenos paranormales son reales. Llegamos a escuchar fantasmas, lamentos, risas, a veces hasta nos contestaban, cosas así. Y todo porque estábamos alcoholizados, ¿no? O sea, imagínense de dónde vengo. eh, Vengo de un lugar donde sí toqué varios fondos a lo largo de mis años de vida, en el camino del alcoholismo. Hubo una especie de transición de estar bebiendo cerveza. Me di cuenta de que era muy dañina para el cuerpo, entonces empecé a tomar pulque, que el pulque es algo que todavía tomo de vez en cuando, y me di cuenta de que el pulque no te da esta cruda, ¿no? Que sí te la da el alcohol. Y entonces empecé a consumir más pulque y empecé a consumir marihuana también. Y en un punto fui diagnosticado con síndrome de intestino irritable, que ahí fue cuando yo lo sentí que fue una llamada de advertencia de mi propio cuerpo, ¿no? Que me dijo, ok, bájale, o le bajas o le bajas. Entonces ahí, ahora sí que no es cuando ya tienes una advertencia de ese tipo, algunas veces algunos necesitamos esa advertencia. Cuando yo dije, ok, voy a parar, ya esto ya se está poniendo serio. Entonces empecé a comer de una forma mucho más sana, a tratar de hacer ejercicio de forma regular, porque también el alcohol, o sea, sí hacía ejercicio antes, cuando tomaba alcohol, pero era como avanzar un escalón y retroceder dos cuando bebes alcohol, ¿no? Cuando te vas de fiesta. Y avanzas otro poquito y retrocedes otros dos. Es como todo ese avance que vas ganando conforme haces ejercicio, el alcohol lo destruye. Entonces era un juego ahí de avanzar poquito y retroceder, avanzar poquito, retroceder. Y a veces, muchas veces intenté dejar el alcohol así de forma seria, y a los 2 o 3 meses recaía. Y después de recaer era de otra vez alcohol, 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 alcohol cada fin de semana. Y otra vez llegaba un punto donde decía, ok, ya, ahora sí ya no lo voy a hacer. Otra vez unos 6 o 4 meses y de repente otra vez caía en una fiesta o algo así, y mi progreso se venía abajo. Fue un proceso muy duro eso de tratar de salir del alcoholismo, pero después regresar, recaer. Recaí muchísimas veces y, como menciono, no es hasta que me diagnostican con síndrome de intestino irritable cuando ya digo, ok, esto se está poniendo serio, vamos a tener que hacer algo al respecto, algo más fuerte, algo que tenga que ser más duradero. Entonces,
dejé el alcohol de golpe en ese punto, y con dieta y medicamentos que me mandaron, pues empecé a salir adelante. Y ahí me di cuenta de que sí, vivir sin el alcohol me abrió otro mundo, me abrió otro paradigma, ¿no? Era como que podía disfrutar de la vida sin estar alcoholizado. Y eso fue como un parteaguas, porque después, como bien me ha pasado, volví a recaer. Quizá ya no tanto en la cerveza o algo así, más bien en el pulque, en la marihuana. Empecé a caer en estos mundos otra vez. Nuevamente por no saber gestionar emociones, de la pérdida de otra chica con la que después fue mi pareja. Nuevamente caí en malos hábitos, y en esta ocasión pues decidí ir al psicólogo. Y ahí es donde me di cuenta de cuál era mi error cada vez que trataba de dejar el alcohol, porque siempre estaba recayendo, porque por más que me esforzara por salir de ahí, terminaba siempre en el mismo punto. Cuando decido ir al psicólogo, mi psicóloga me dijo algo que jamás se me va a olvidar. Me dijo, ¿de dónde viene la palabra adicción? Y pues la palabra dicción es decir algo, ¿no? Lo que se dice. Y cuando le agregas el prefijo a, adicción es lo que no se dice, lo que no estamos diciendo. Y bueno, una adicción es básicamente tapar algo de nivel emocional que no estamos queriendo ver. Por lo general es ira y tristeza, o tristeza. Cuando entendí esto, dije, ok, hay algo que estoy tapando con el alcohol. Es una tristeza fuerte, y haciendo una retrospección, pues desde la muerte de mi madre, la tristeza que sentí fue una tristeza inmensa, y desde ahí empecé a agarrar el alcoholismo más duro, ¿no? Es como que estaba tapando emociones negativas con el alcohol, y más bien el alcohol es una de las tantas tapaderas que encontramos, ¿no? Tenemos la comida, tenemos otras drogas, tenemos los videojuegos, tenemos el sexo, tenemos infinidad de píldoras, como dirían en Matrix, píldoras azules. Tenemos un montón de placebos, de formas de tapar problemas emocionales. O hay una amplia cantidad, una gama alta, ¿no? Y el alcohol es solo una de tantas. Y bueno, yo cuando comprendí esto, de que, de que cada vez que yo trataba de salir del alcohol y me regresaban, era porque yo no había tratado de raíz el problema. Tratar de raíz del problema es meterte dentro de tus emociones y ver qué es lo que estás tapando. De hecho, en el tarot tenemos la figura del rey de copas, ¿no? Que al derecho es un rey que tiene inteligencia emocional, pero cuando está invertido puede significar adicciones, alcoholismo, es más. Entonces ahí el clic, ¿no? De decir, ok, aquí el rey de copas invertido está negando emociones. Y como les menciono, siempre son ira y o tristeza. Casi siempre estas dos se enmascaran. De hecho, mi psicóloga me contó una especie de cuento donde estaba la tristeza y la ira en una fuente, y las dos se quieren meter a bañar, ¿no? La ira se quita sus prendas y las deja al lado de la fuente y se mete. Y luego la tristeza, como pues está toda apachurrada, lo hace más lento, se quita sus ropas y se mete, ¿no? Entonces la ira de repente está allá adentro y no se la pasa bien y dice, ay no, que me largo de aquí, ¿no? Enojada completamente. Y agarra, y por las prisas agarra y se pone la ropa de la tristeza y se va. Entonces la tristeza pues se queda ahí más tiempo, echada en la fuente, y ya de repente, ya cuando dice, bueno, que ya me voy a salir, pues las únicas ropas que encuentra son las de la ira y se las pone. ¿Y a qué va esta pequeña historia? Es que muchas veces detrás de la ira está la tristeza. Entonces, cuando yo entendí esto,
me hizo mucho sentido de decir, ok, a veces bebía porque estaba muy enojado, muy estresado con la vida, bebía. Pero de fondo, esta ira estaba encubriendo una tristeza muy profunda, que también era encubierta con el alcohol. Es como tapar una olla express. Literalmente la tapas y el vapor no tiene por dónde salir y de repente simplemente explota. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado casos de atrocidades que se han hecho, asesinatos incluso, de personas que terminan muy mal cuando están alcoholizadas o hacen cosas que en sobriedad no harían, ¿no? ¿Por qué? Porque hay emociones muy negativas dentro de ellas que, que a veces el alcohol desencadena, ¿no? Ahora bien, ¿cómo, ¿cómo ahora consigo el alcohol? Porque en aquel tiempo yo no le echaba la culpa de muchas de las malas situaciones en las que me metí. De hecho, es muy tonto, ¿no? Ahorita ya me suena muy tonto no decir, ok, era el alcohol, era el alcohol, está clarísimo que era el alcohol, el factor ahí destructivo. Pero en ese momento yo no lo veía. Ahorita, claro que lo veo. O sea, es para mí muy, muy, muy evidente de que el alcohol tiene mucho que ver con a veces accidentes o a veces peleas o y una infinidad de cosas, ¿no? Que se puede llegar a escuchar de una borrachera o de una fiesta. Ahora, como yo concibo el alcohol, ya es de una forma mucho más esotérica, por decirlo así, porque el alcohol tiene o invoca espíritus, o sea, realmente invoca espíritus muy bajos, invoca el espíritu de la depresión, de la tristeza, de la ira, o sea, invoca literalmente espíritus cuando nosotros nos alcoholizamos. Si nosotros bebemos cierta cantidad de alcohol, de repente ya nos sentimos desinhibidos y estas entidades que son inteligentes, porque hay que también ser conscientes de que uno se está enfrentando contra entidades que tienen inteligencia, no son tontos. O sea, leyendo la tradición tolteca, hay algo que se llaman seres inorgánicos. Los seres inorgánicos se alimentan de energías muy bajas del ser humano y lo que hacen es eh, propiciar situaciones en las cuales el ser humano desprende esta energía de odio o de tristeza y ellos se alimentan literalmente de esta energía. Y están en muchos lugares, están en muchos, muchos lugares. Entonces, sobre todo en los antros, en los bares, donde la gente pues se alcoholiza y hace y deshace, tengan por presente que ahí hay un montón de seres inorgánicos alimentándose de esas energías bajas. Y son seres inteligentes. Entonces, ahora hay que concebirlo bueno, yo empecé a concebirlo como que estoy metiéndome a lugares donde hay seres que van a intentar comer esa energía, extraer de esa energía mía, ¿no? Y si yo me alcoholizo es como darles la entrada completamente a decir vengan y cómanse mi energía. Entonces, ahora es así como veo el alcohol, como un quitarle el freno o quitar esta, esta capa protectora que tenemos y hacer que entren entidades que nos vayan a poseer. Tenemos casos donde hay gente que alcoholizada es muy, muy agresiva. O sea, y ellos cuando están en sus cinco sentidos de repente dicen, no sé qué pasó. O sea, de repente se me desconectó el cable y empecé a actuar de formas que no sabía que tenía y se vuelven extremadamente agresivos. Si tú los ves a los ojos y parece que ni siquiera están ahí, literalmente los espíritus que llama el halcón son demonios, literalmente. Hay que estar bien consciente de eso y saber a qué nos estamos enfrentando. Y la tarea que nosotros tenemos que desempeñar es quitarnos estos receptores, que es como ver que si tuviéramos pequeños receptores en todo el cuerpo, ¿no? Que estos receptores pueden dar al ojo a este tipo de entidades. Ahora bien, ¿cómo quitarnos estos receptores? Trabajando nuestras emociones a nivel profundo, que es ahí donde está la clave. No hay otra clave, o sea, no les puedo decir que es la única vía, pero al menos en mi caso particular no hubo otra vía. Yo intenté muchas vías, o sea, de empezar a hacer dietas, empezar a hacer ejercicio y recaía.
O sea, recaía, recaía y recaía. ¿Por qué? Porque mis emociones les estaba tapando. De fondo no había un trabajo emocional adecuado. Entonces, si no hay este trabajo emocional, por más que uno esté haciendo buenas rutinas, vamos a terminar recayendo. Porque están estos receptores. Es como no quitarte estos receptores del cuerpo para que estas entidades ya no se adhieran. Incluso yo podría decir que ya cuando estás completamente sano, en primera ya no te van a dar ganas de ir a un antro, ¿no? Pero si por X o Y circunstancia tienes que ir a un antro, vas a estar ahí y ya no te van a entrar las ganas de alcoholizarte. Quizás hasta te puedas tomar una o dos cervezas y ya no vas a decir, pues ya, con esto es más que suficiente. Pero ya cuando estás completamente sano, ya no te dan ganas ni siquiera de salir a ese tipo de lugares, ya los ves sucios, o sea, hay entidades oscuras ahí dentro que se aprovechan de la gente, que literalmente eso es como ir para ellos a un McDonald's. Y sí, o sea, a partir de ese punto de que empecé a entender cómo es que funciona el alcohol, es como tuve las herramientas suficientes para empezar a hacerle frente. También hay ¿cómo decirlo? Hay otra forma en la que yo concibo el alcohol. Lo concibo como un desencadenante de la sombra, por eso es tan popular a nivel social, ¿no? Apenas acaba de pasar el Día de Muertos y yo ni siquiera salí, o sea, dije, no, bueno, el 1 de noviembre, el Día de Muertos, porque es 1 y 2 de noviembre, pero las fiestas fuertes se hacen el 1 de noviembre, entonces yo dije, no, no voy a salir, en absoluto me quedé aquí en casa, porque sé que es el día de la sombra, estamos más alejados del sol y hay muchas más entidades oscuras ahí rondando. Y díganme si miento, pero las fiestas que se hicieron ese día fueron fiestas pesadísimas, donde toda la gente se alcoholizó, hizo y deshizo, y no me lo van a dejar mentir. Yo estuve ahí en esos lugares en algún punto de mi vida, y eran fiestas que, vaya, que se ponían fuertes. Ahorita yo no salí. Yo dije, ok, vamos a protegernos, no vamos a hacer absolutamente nada que me vaya a poner en riesgo. Y eso fue lo que hice. Porque, como les menciono, hay que entender que el alcohol es un desencadenante de la sombra. Les recomiendo mucho una película, o más bien una novela, que se llama El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que refleja perfectamente la esencia del alcohol. Más o menos voy a contar de qué va. El Dr. Jekyll es una persona muy recta, muy sana, muy hasta cierto punto virtuosa, una persona que inspiraba mucho, mucha seguridad, mucha autoestima, pero de fondo esta persona estaba negando o reprimiendo su parte más oscura, que es su sombra. O sea, no, esta persona es como si no tuviera una sombra, pero al no tener una sombra es como que no tiene una sustancia, eh, un verdadero ser bondadoso, sino que hay como una máscara de te estoy mostrando que soy una persona bondadosa para que tú no veas que de fondo no soy una persona bondadosa, que tienen sombras, ¿no? Que hay algo que no está bien en mí y que no estoy queriendo ver. Este es el Dr. Jekyll. Entonces, el Dr. Jekyll inventa una pócima, que esta pócima lo que hace es desatar a su sombra más oscura, al Mr. Hyde. Y de hecho él cambia de aspecto, de ser un hombre guapo, atractivo, con buen porte, muy formal, muy educado. De repente se vuelve alguien que hasta le sale pelo, tiene dientes y garras, y un ser primitivo que nada más se guía por sus propios impulsos más animales, más primitivos. Y pues Mr. Hyde, bueno, el Dr. Jekyll se da cuenta que Mr. Hyde es una persona que no tiene miedo, que agarra y hace y deshace, y no le importa la opinión de nadie, y, y empieza a hacer pues cosas muy malas, ¿no? Entonces, Mr. Hyde, bueno, más bien el Dr. Jekyll, se da cuenta que cada vez que toma esta pócima, él puede desatar a Mr. Hyde y le empieza a dar cierto, por decirlo así, como cierta urgencia de poder desatar
a Mr. Hyde, que es su parte oscura, su parte más sombría. Ingenuamente el Dr. Jekyll piensa que puede sacar a Mr. Hyde cuando él quiera y luego ocultarlo, ¿no? Pero después se va dando cuenta de que Mr. Hyde empieza a apoderarse gradualmente de él y de repente él ya, sin tomar la pócima, empieza a transformarse en Mr. Hyde y empieza a hacer cosas cada vez más fuertes, más horribles. A lo que voy con esta historia es que el alcohol hace algo muy similar a la pócima que inventó el Dr. Jekyll. Deja salir a nuestro Mr. Hyde interno. O sea, es el que le quita el freno a la sombra. El alcohol es el desinhibidor por excelencia. Por eso la gente hace las cosas que hace cuando está alcoholizada. También hay que ver el alcohol de ese punto de vista, que es un desencadenante de la sombra. Entonces, ahora sí que yo no le veo absolutamente nada positivo de beber alcohol. Nada, como dice mi papá, lo mejor de los dados es no jugarlos. Lo ideal es no consumir ni una gota de alcohol porque no tiene ningún beneficio. O sea, sí hay gente que te dice que mejora un poco tu salud y que tomarte una copa de vino. O sea, sí, porque sí tiene antioxidantes, pero esos antioxidantes los puedes consumir en fruta también. O sea, puedes comer uvas, comer cerezas, puedes comer ciruelas y tiene los mismos antioxidantes que tiene el vino, ¿no? Yo no estoy satanizando el alcohol. O sea, creo que bajo ciertos contextos el alcohol no te supone ningún riesgo. Por ejemplo, te tomas 1 o 2 copas de vino cada 3 meses o nada más en la boda de un amigo, de una amiga. Yo no le veo absolutamente nada de malo. Como dicen, en el veneno está en la dosis, es algo muy cierto. Pero donde ya le veo problema es cuando la gente empieza a tomarse una cerveza diaria, por ejemplo, o una copa de vino diaria. Eso ya es alcoholismo. O digamos que empieza a decir, no, pues yo nada más salgo de fiesta 1 vez por semana. Eso ya es alcoholismo. O estar tomándose una botella de vino cada semana o algo así es. ¿Qué quieres? ¿Qué estás ocultando de fondo, no? ¿Qué te duele que no estás queriendo ver? O sea, es la pregunta que se tiene que hacer uno para reflexionar y realmente llegar al problema y curar el alcoholismo de raíz. Porque si no somos honestos, hasta llegar a ese punto, a esas entrañas, es como llegar al fondo del iceberg y ver qué hay hasta abajo. Si no se es honesto a ese nivel, cualquier cosa que se haga va a ser en vano. O sea, en algún punto uno recae otra vez en estos escenarios. Yo no puedo decir en este punto de mi vida que ya estoy completamente sanado del alcohol, porque hay cosas que todavía tengo que sanar a nivel emocional y que requieren terapia. Eh, pero he avanzado, o sea, de estar diariamente tomando alcohol a estar tomando alcohol cada 3 o 2 meses y pocas cantidades. O sea, si me llego a tomar 1 cerveza, 2 cervezas cada 2 meses, pues sí es un avance bastante fuerte. Pero este avance surgió a partir de haber mirado qué hay dentro de mis emociones más profundas, ¿no? La carta de tarot de la luna te lo dice bien claro, ¿no? Es métete a la psique profunda y ve qué hay ahí, al inconsciente. Es hasta ese nivel a donde realmente uno se puede curar. Y no es hasta ese punto donde uno ya puede decir estoy completamente sano. A mi parecer, a lo que me ha tocado experimentar es que después de haber sanado tantas heridas emocionales que tenía ahí, no es que no las tenga en este punto, pero ya sané una buena cantidad de heridas emocionales y vienen otras tantas que hay que sanar todavía. Empecé a alejarme de entornos donde predominaba el alcohol, de amistades que me incitaban mucho a beber alcohol. O sea, básicamente me quedé sin amigos. No tengo ningún amigo en este punto, porque todos los amigos que tenía era gente que nada más se alcoholizaba. Era gente de fiesta, era gente de ir a alcoholizarse los fines de semana. Y es gente que en este punto son socioeconómicamente funcionales, o sea, tienen sus trabajos, estas personas ganan una buena cantidad de dinero, pero cada que pueden se dan su escapada a rentar una cabaña o a rentar una casa, se dan un encerrón y se alcoholizan.
y y ellos a eso le llaman como un estilo de vida saludable cuando realmente no es nada saludable hacer eso. ¿Por qué? Porque de fondo hay heridas emocionales que están tapando, son niños heridos, y lo digo en el sentido más compasivo. Son niños heridos que están tapando sus heridas, porque a la tristeza no le gusta andar sola. Buscan a otras personas que también los acompañen en esa tristeza, pero no es como para que unos a otros se apoyen para salir de ahí, más bien es simplemente acompañarse. Estás aquí y yo estoy aquí y estamos igual de tristes y simplemente vamos a llorar y beber alcohol o a fingir que no pasa nada, ¿no? Y evadirnos de esta tristeza. Y bueno, yo tuve que cortar a todas estas personas. Una de las claves importantes de dejar el alcohol es también eh, quitar a todas estas amistades o falsas amistades porque de fondo no son amigos. La verdad es que no son amigos. Yo dejé de hablarles y estas personas me dejaron de hablar, así como si no hubiera pasado nada. Nunca me preguntaron, ¿y cómo estás? ¿O qué onda? ¿Por qué ya no contestas? ¿O por qué? Es como que, si para ti no existo, tú para mí no existes y ya. Y salvo una o dos personas que sí me mandaron mensaje de qué onda, todo bien, ¿por qué ya no contestas? O cosas así. Salvo una que otra persona, pero de ahí en fuera, nadie le importó que yo ya no estuviera ahí, ¿saben? Entonces uno realmente se cuestiona, realmente estas amistades que decían ser mis amigos cuando estaban completamente borrachos y decir, no, es que yo por ti sí daría la vida y yo por ti sí soy tu pana y lo dicen de dientes para afuera, porque ya cuando se topa realmente con situaciones importantes. Por ejemplo, en el sepelio de mi mamá, salvo, creo que nada más estuvo uno de mis amigos ahí, uno o dos de mis amigos de fiesta. De ahí nadie ni siquiera me dijo lo siento mucho, mis condolencias, nada. O sea, no hay una amistad realmente honesta de ese tipo de personas. Entonces, hay que tener bien en cuenta eso también, de que la gente que está en los entornos de borrachera no es gente sana, no es gente que uno pudiera considerar un amigo, incluso ni siquiera una persona con la cual entablar una relación sentimental. Porque yo también estuve con esta chica que era adicta al alcohol y pues terminamos la relación. Se terminó porque el alcohol era un factor importante de la desestabilización emocional de esta relación. Entonces, muy ingenuamente la gente piensa que puede ir a ligar a un antro o puede encontrarse el amor de su vida en un antro o en un bar. Pues mucha suerte porque yo no lo encontré. Y eso que estuve un buen tiempo, unos buenos años de mi vida perdiendo el tiempo en esos lugares. Créanmelo. Esta idea me surgió porque creo que les puedo compartir ideas muy valiosas de cómo ir dejando el alcohol. Les digo, yo no en este punto no me considero 100% sano, pero sí les puedo decir que he avanzado mucho. Al menos a un 85%, sí les puedo decir que estoy en ese 85% donde ya a mí no me dan ganas de salir de fiesta. Prefiero estar en mi casa, incluso solo, viendo una película o haciendo otras cosas, leyendo o meditando, en lugar de estar afuera, en situaciones donde me pongo en riesgo, ¿no? Y lo que he visto es que cada vez, o más bien estos años, últimos años, después de la pandemia, los lugares se empezaron a poner cada vez más pesados. Y hay casos pues muy feos, ¿no? De sin fin de cosas que se desatan con el alcohol, porque les digo, desata nuestra propia sombra interna y asúmenle esto que en los lugares donde se consume alcohol, pues hay entidades oscuras que se aprovechan de que nosotros estamos alcoholizados, a veces para poseernos o a veces para simplemente tomar nuestra energía, ¿no? Entonces, hay que ver el alcohol como, como algo muy peligroso. También hay que ver que es una droga altamente dañina para el usuario y para terceras personas. De hecho, si puedo, les voy a dejar aquí una escala de un, una persona no recuerdo cómo se llama, creo que se llama David Nutt.
de que hace una escala de qué tanto daño causa una droga, tanto a nosotros mismos como a terceras personas, y el alcohol es de los primeros lugares, me parece que es el segundo o tercer lugar, y está casi a la par de la heroína o de la cocaína, o sea, es una droga socialmente muy aceptada, que es peligrosísima para el cuerpo y para los demás. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado casos de que tal persona se accidentó o que tal persona hizo tal cosa cuando estaba alcoholizada, o casos de abusos hacia mujeres que estaban alcoholizadas o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, el factor eh, constante dentro de estos escenarios tan atroces es el alcohol. Entonces, creo que a mí me tocó experimentar tantas cosas tan feas sobre el alcohol con un propósito. Y creo que este propósito es ayudar a otras personas a decirles cómo es que yo logré salir de estos escenarios tan oscuros. Entonces es lo que planeo hacer en este tipo de videos, ¿no? Entonces, este es el primero de una serie de videos donde voy a poner al servicio todos los tips o todas las herramientas que me han ayudado a poder sanar esta adicción al alcohol, y cómo ustedes también las pueden ir desarrollando. Y bueno, también déjenme en comentarios si les gustaría que hiciera tiradas de tarot relacionadas específicamente el tema del alcohol. Se me ocurren hacer lecturas específicas donde se puedan dar pautas a seguir para dejar o erradicar el alcohol completamente de nuestras vidas. Es algo que me gustaría hacer. Y bueno, quien esté escuchando este video, déjenme en comentarios si les gustarían tiradas específicas para esto, porque sí, en internet hay un montón de lecturas interactivas de cómo encontrar a la pareja de tus sueños o cómo vivir la vida de tus sueños, pero yo no he visto una sola que toque el tema de las adicciones, ¿no? Y a veces, si uno no supera una adicción, difícilmente vas a encontrar una buena pareja, ¿no? Si eres, en este caso, un adicto o adicta al alcohol, vas a estar buscando pareja, la pareja ideal en entornos totalmente equivocados, en antros, en bares, en fiestas, donde la gente solo va a pasar un buen rato, a desahogarse, a evadir sus propias emociones. Entonces, nada más vas a encontrar a personas que te van a querer utilizar para un rato. Es la pura verdad. Yo estuve ahí, no les estoy mintiendo, es la pura verdad. Entonces, difícilmente vas a encontrar a una persona seria en una fiesta, o en un bar, o en un antro. Entonces, considero más valioso sanar las cosas de raíz que estar viendo lecturas donde sí te van a decir, no, pues ya viene una persona a tu vida y ahí viene y espérala y cosas así, pero esa persona pues a lo mejor y te la encuentras en un bar, en un antro, ¿no? Y uno falsamente piensa que esa es la persona correcta. No, no es la persona correcta. Realmente las personas correctas vienen cuando adoptamos hábitos sanos y las encontramos en entornos completamente sanos. A veces las podemos encontrar en un museo, en un parque, haciendo ejercicio o dando una vuelta en bicicleta o corriendo, cosas así, ¿no? O sea, o en cursos de pintura, de dibujo, cosas de ese estilo. Ahí es donde realmente se encuentran personas valiosas, no en fiestas, no en antros, no en este tipo de entornos oscuros. Te vas a encontrar personas sí dispuestas a todo, pero que al momento en el que tú les des lo que ellos quieren o ellas quieren, te van a desechar como un pescado viejo. Esa es la pura verdad. Entonces, sí, déjenme en comentarios si les gustaría tiradas de tarot interactivas con la temática de cómo dejar específicamente el alcohol. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por escuchar y estaría encantado de leer sus comentarios respecto a este tema que todavía es muy tabú, que bueno, yo lo quisiera hacer como un servicio a la humanidad, de darle un propósito de por qué
me tocó experimentar tantas cosas tan oscuras a lo largo de mi vida y cómo es que fui saliendo de ellos gradualmente y también platicarles cómo va mi progreso, ¿no? Cómo he estado evolucionando, porque sí considero que tengo una evolución importante del punto en el que estaba al punto en el que estoy ahorita y cómo fue que he llegado hasta acá. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar y espero sus comentarios y pues que estén muy bien.